Colonialismo e Historia, Formas, Efectos por Jürgen Osterhamel y Hansen páginas 11 a 32, o al menos eso quiero creer porque no había numeración en el PDF Colonias. 1. Clasificación. Los términos colonización y colonia no deberían identificarse entre sí demasiado estrechamente, como se verá a partir de este intento de caracterización tipológica. Hay colonización sin formación de colonias, en la situación que aparece con frecuencia en la historia de la colonización fronteriza. Pero también hay formación de colonias que no derivan de una colonización, sino de una conquista militar, basada en la espada y no en el arado. Entre ambos casos ideotípicamente puros está la colonización de asentamiento del tipo africano como la practicada con mayor notoriedad en Argelia, en el que la conquista creó las condiciones para el asentamiento a gran escala. En general, no debe pasarse por alto que los colonos también están armados. Solo que la violencia que ejercen, por lo menos en las primeras etapas de la colonización, no es una violencia estatal. Una definición de colonia válida para los tiempos modernos, a partir de estas reflexiones, debería ser lo bastante estricta como para excluir situaciones históricas como la ocupación militar temporal o la anexión violenta de áreas fronterizas a estados nacionales modernos. La siguiente sugerencia debería satisfacer esa condición. Su prolijidad casi jurídica es un sacrificio que la precisión del uso del lenguaje científico debe arrostrar. Una colonia es una entidad política de nueva creación a partir de una situación precolonial, realizada mediante la invasión, conquista o colonización de asentamiento, cuyos gobernantes extranjeros mantienen una relación de dependencia duradera con una madre patria o centro imperial alejado espacialmente, que reclama derechos de propiedad exclusiva sobre la colonia. Las colonias solían estar integradas en un imperio colonial que abarcaba varias. Las relaciones entre las colonias de un imperio permanecían en general subordinadas a la relación primaria entre colonias y metrópoli. 15. La asimetría básica en la relación entre colonia y metrópoli no excluye su reciprocidad. Sus consecuencias y efectos no iban en una sola dirección, desde un centro productivo, a la periferia receptivo. Las posesiones coloniales tenían más bien múltiples repercusiones sobre la madre patria, no siempre pretendidas. En la era moderna surgieron, a raíz de la expansión de los estados europeos, de Estados Unidos y de Japón, los siguientes tipos principales de colonias, así se pueden resumir en relación con las 6 formas de expansión. 1. Colonias de dominación. Resultado, en la mayoría de los casos, de una conquista militar, a menudo después de largas fases de un contacto no agresivo. Objetivos. Explotación económica, mediante monopolios comerciales, aprovechamiento de recursos minerales, recaudación de tributos, aseguramiento estratégico de la política imperial, obtención de mayor prestigio. Presencia colonial, relativamente insignificante desde el punto de vista numérico, principalmente en forma de enviados, burócratas civiles que vuelven a la madre patria tras completar su actividad, soldados y hombres de negocios, no colonos asentados. Gobierno autocrático de la metrópoli, sistema de gobernadores, con elementos de asistencia paternalista a la población indígena. Ejemplos. La India británica, Indochina, Fr. Egipto, Brit. Togo, Alem. Filipinas, Estado. Taiwán, Jap. Variante hispanoamericana. La inmigración europea lleva a una sociedad urbana mixta con minoría criolla dominante. 2. Colonias a partir de un punto de apoyo, resultado de la acción de las flotas. Objetivos. Aprovechamiento comercial indirecto del interior de un país o contribución a la logística del desarrollo de una potencia marítima y control informal de estados formalmente independientes, política de las cañoneras. Ejemplos. Malaca, Port. Batavia, Neerl. Hong Kong, Singapur, Aden, todos Brit. Shanghái, internacional. 3. Colonias de asentamiento. Resultado de procesos de colonización amparados militarmente. Objetivos. Uso de tierras y mano de obra, extranjera, baratas, práctica de formas de vida socioculturales minoritarias, cuestionadas en la madre patria. Presencia colonial, principalmente en forma de granjeros y plantadores permanentemente residentes. Primeros intentos de autogobierno de los colonos blancos, desatendiendo a los derechos e intereses de la población indígena. Variantes. A. Tipo neoinglés.
Desplazamiento y destrucción parcial de la población indígena económicamente prescindible. Ejemplos. Las colonias británicas de Nueva Inglaterra, Canadá, francés/británico, Australia. B. Tipo africano. Dependencia económica de la fuerza de trabajo nativa. Ejemplos. Argelia, fr. Rodesia del Sur, Brit. Sudáfrica. C. Tipo caribeño. Importación de mano de obra esclava extranjera. Ejemplos. Barbados, Brit. Jamaica, Brit. Saint-Domingue, fr. Virginia, Brit. Cuba, ESP. Brasil, Port. I. Colonialismo e imperios coloniales. Colonialismo. Una definición. ¿Pero qué es el colonialismo? ¿Cómo se puede precisar el concepto independientemente del de las colonias concretas? El historiador africano Philippe Courtin habla muy en general de dominio por un pueblo de otra cultura. 1. Esta formulación contiene los dos elementos cruciales, dominación y cultura ajena, pero debe especificarse aún más. No todo dominio por extranjeros ha sido entendido siempre por los sometidos a él como algo ilegítimo y rechazable. Egipto, por ejemplo, permaneció entre 1517 y 1798 como provincia del Imperio Otomano bajo la dominación turca, sin que ésta fuera entendida en general por la población nativa de lengua árabe como una opresión que debiera combatir. 2. La extranjeridad lingüística se veía compensada en aquel caso por el reconocimiento común del Islam y con él de las ideas islámicas sobre lo que podía o debía ser un gobierno justo. Para precisar la peculiaridad histórica del colonialismo moderno, habría que complementar la fórmula básica de Courtin con 3 componentes. En primer lugar, el colonialismo no es una relación cualquiera entre señores y siervos, sino una relación en la que a toda una sociedad se le roba, controla externamente y trastoca su propio desarrollo, en beneficio de las necesidades e intereses, principalmente económicos, de los amos coloniales. Que los gobiernos coloniales rara vez hayan alcanzado en la práctica tan ambicioso objetivo, que a menudo les faltaran los medios para ello, es algo de segundo orden en cuanto a la adecuación teórica del concepto. El colonialismo moderno se basa en la voluntad de poner a las sociedades periféricas al servicio de las metrópolis. En segundo lugar, el tipo de extranjeridad entre colonizadores y colonizados es de gran importancia. Es característico del colonialismo moderno la rara falta de voluntad de los nuevos amos, desde el punto de vista histórico, de tratar con deferencia cultural a las sociedades sometidas. La expansión europea nunca produjo una síntesis cultural helenística. De los colonizados se esperaba y pretendía una aculturación extensiva y una conversión a los valores y hábitos prácticos de Europa. Rara vez hubo una contraaculturación significativa del colonizador mediante su adquisición e incorporación de elementos de las civilizaciones dominadas. En el siglo XIX la imposibilidad de tales aproximaciones se basaba en la existencia de jerarquías raciales supuestamente insuperables. Una definición del colonialismo debe tener en cuenta la falta de adaptabilidad de los amos coloniales. En tercer lugar, el colonialismo moderno no es solo una relación de dominio descriptible como estructural e histórica, sino al mismo tiempo una interpretación especial de esa relación. En su esencia hay una actitud específica de la conciencia. Incluso se ha dicho que se acciona mediante un programa ideológico. 3. Desde los teóricos coloniales ibéricos e ingleses del siglo XVI, la expansión europea se presentó grandiosamente como el cumplimiento de una misión universal, como una contribución a un plan divino que había que ejecutar entre los paganos, como un mandato secular para que el colonialismo civilizara a los bárbaros o salvajes, como carga privilegiada del hombre blanco, etc. Siempre aducía como razón la convicción de la propia superioridad cultural. También el colonialismo estadounidense y el japonés se sirvieron abundantemente de tal retórica ideológica de la misión. Las culturas tradicionales, como la china, partían de su propio patrón de ejemplaridad e insuperabilidad civilizatoria, pero sin pretender imponerla a sus vecinos. Solo en el colonialismo moderno tomó tal arrogancia etnocéntrica un cariz agresivo expansionista, solo entonces quedaron los muchos sometidos al yugo espiritual de los pocos. 4. Por eso las estructuras de dependencia colonialistas quedan insuficientemente caracterizadas sin el espíritu del colonialismo que las alienta. Ese espíritu, o antiespíritu, sobrevivió en general a la realidad de la era colonial.
Así pues, se puede definir. El colonialismo es una relación de dominio entre colectivos, en la que las decisiones fundamentales sobre la forma de vida de los colonizados son tomadas y hechas cumplir por una minoría cultural diferente y poco dispuesta a la conciliación de amos coloniales que dan prioridad a sus intereses externos. Esto se vincula usualmente en los tiempos modernos con doctrinas justificativas ideológicas del tipo misionero, que se basan en la convicción de los amos coloniales de su propia superioridad cultural. A pesar de su extranjeridad cultural, no se debería deducir en absoluto una relación de dominación impermeable, estrictamente maniquea, entre colonizadores y colonizados. Como otras formas de dominio, la práctica de la dominación colonial da lugar a un campo de fuerzas, en el que los agentes en relación avanzan y retroceden, e interactúan entre sí aunque traten de evitarse mutuamente o de ignorarse. 5. Entre colonizadores y colonizados se dan interacciones y gradaciones jerárquicas. El grado de polarización y la permeabilidad de la relación de dominación varía según cada situación histórica. El intento de derivar el colonialismo, no del concepto antes definido de colonia, sino definiéndolo independientemente, lleva a la cuestión concluyente de si ambos fenómenos tienen algo que ver entre sí. Las colonias y el colonialismo suelen ir de la mano. Pero hay casos de falta de congruencia. Uno es el de las colonias sin colonialismo. Se encuentra allí donde faltaba, dentro de las sociedades coloniales, una mayoría indígena de la población, por lo que esas sociedades eran homogéneamente blancas. También para sus contemporáneos aparecían como estados plantados por europeos en tierras vacías. Esto se aplica principalmente a las colonias de asentamiento del tipo neoinglés, en las que se practica una colonización fronteriza, abundante, y con ella el aprovechamiento agrario de los desiertos del interior y la destrucción de los cazadores y pastores indígenas de ese espacio vital. Sin embargo, la ausencia de súbditos nativos no podía determinar la relación de dominación constitutiva del colonialismo. Esas sociedades, por tanto, no han sido descolonizadas mediante el derrocamiento y expulsión de los colonos, tal como sucedió por ejemplo en Argelia. Su independencia como estados-nación la obtuvieron como resultado de una secesión abrupta revolucionaria, las 13 colonias que constituyeron a continuación los Estados Unidos, o mediante un alejamiento paulatino y ampliamente consensuado, Canadá, Australia, del centro del imperio. En el otro extremo del espectro se debe tener en cuenta la posibilidad de un colonialismo sin colonias, es decir, de situaciones en las que las relaciones de dependencia de tipo colonial no responden a las que habría entre una madre patria y una colonia espacialmente distante, sino entre centros dominantes y periferias dependientes en el interior de estados-nación o imperios territoriales unidos. Nos vemos ahí con la construcción teórica del colonialismo interno, y en particular, como ejemplo, de la relación entre Inglaterra y el borde celta de las Islas Británicas, Gales, Escocia, Irlanda. En un sentido parecido se ha mencionado recientemente la política alemana, prusiana, hacia los territorios del este, sobre todo Polonia, y su posible carácter colonial. 6. Se puede discutir al respecto si el concepto de colonialismo no se exagera metafóricamente o se reduce a la dimensión de la percepción extranjera. Menos problemática es la idea de las relaciones subcoloniales dentro de imperios coloniales ordenados jerárquicamente. La relación colonialista primaria se da entonces no entre una colonia y la metrópoli, sino entre ella y otra colonia del imperio. Así se puede entender a veces Angola como un subcolonia de Brasil, así como Filipinas estuvo en algunos aspectos subordinada a México. La India estaba rodeada por todo un círculo de satélites, y el hecho de que durante la década de los 20 del siglo pasado no se produjera en Kenia una toma del poder de los colonos blancos como en Rodesia del Sur se debió esencialmente al hecho de que el gobierno de la India británica extendió su mano protectora hacia la población inmigrante india en África Oriental. Imperios coloniales e imperio informal. En la era moderna la mayoría de las colonias formaban parte de imperios coloniales. La idea de imperio implica que están subordinadas a su centro, en una configuración en forma de estrella, varias periferias, que en general también mantienen relaciones entre sí, aunque más débiles que las relaciones respectivas con el centro. En algunos casos, la masa crítica de posesiones coloniales no alcanza para hablar de un imperio colonial. Bélgica poseía únicamente 2 colonias en el África centro-oriental.
el Congo belga, 1885-1960, y Ruanda-Burundi, 1916-1962. Las únicas colonias territoriales de Estados Unidos fueron Filipinas, 1898-1946, y Puerto Rico, 1898-1952. El imperio colonial español, en el que hubo una época en la que no se ponía el sol, quedó reducido, como consecuencia primero de la independencia de los países latinoamericanos, y luego de la derrota en la Guerra Hispanoamericana de 1898, a un puñado de mínimas posesiones en el norte de África, de modo que en el siglo XX ya no se podía hablar de un imperio español. En todos esos casos nos encontramos con posesiones coloniales sin un imperio colonial. Tal vez se puede decir lo mismo del imperio neerlandés, que tras la pérdida de Ceilán, 1796, y del Cabo de Buena Esperanza, 1794-1806, se redujo a Surinam junto a las Indias Orientales holandesas, Indonesia, aunque estas últimas fueran una colonia importantísima para la metrópoli, tanto por el tamaño de su población como económicamente. Los imperios de ultramar europeos en la era moderna eran, tanto en su esencia como de hecho, casi exclusivamente imperios coloniales. Esto cambió desde finales del siglo XVIII con la creciente distancia en el rendimiento económico entre las economías desarrolladas de Europa y el mundo ultramarino, con la concentración de las relaciones económicas mundiales, con la mejora a escala mundial de los medios de intervención militar dispuestos para ser usados en cualquier momento, y con el advenimiento de un pensamiento político de dimensión estratégica global. En particular, para Gran Bretaña, que entre 1815 y 1880 aproximadamente fue la primera potencia económica y naval internacional, se abrió ahora, junto a la adquisición de colonias, una gran variedad de posibilidades de hacer frente a sus propios intereses económicos y estratégicos. En muchos casos bastaba que estados políticamente independientes en ultramar, Imperio Otomano, países de América Latina, China, Japón, Tailandia, Irán, etc., mantuvieran abiertos sus mercados para los productos de la industria británica y ofrecieran garantías de protección de la propiedad extranjera. Para ese propósito servían la presión diplomática, las amenazas militares y quizá intervenciones puntuales de la flota como en la Guerra del Opio contra el Imperio Chino en 1842. La dominación colonial habría sido en todos esos casos demasiado cara y habría conllevado responsabilidades políticas innecesarias. El gobierno formal quedaba por ello en manos de diversos aliados locales, con cuya colaboración entusiasta cabía contar de antemano. Esta distinción entre el aseguramiento formal e informal de intereses frente a países militarmente más débiles y económicamente, como se dice hoy todavía, subdesarrollados, entre imperio formal e imperio informal 7, se puede aplicar no solo al imperio británico, sino también en buena medida, al menos, a Estados Unidos y Japón. Cuba, por ejemplo, que hasta 1898 había sido una colonia española, fue oficialmente una república independiente entre 1902 y la toma del poder por Fidel Castro en 1959, pero casi toda su economía estaba en manos estadounidenses, y el gobierno estadounidense intervenía descaradamente en la política interna cubana. Se trataba pues de un área de explotación semisoberana bajo el dominio estadounidense. Un caso clásico de imperio informal. Los japoneses, a su vez, fueron completando desde 1905 su imperio formal, que consistía principalmente en las colonias inmensamente rentables de Taiwán, 1895, 1945, Corea, 1910, 1945, y el estado títere de facto colonial de Manchukuo en las tres provincias nororientales de China, 1931, 1945, con un área de influencia cada vez más amplia y profunda en la propia China 8. También el Reich alemán emprendió antes de 1914 una política de construcción de un imperio informal en China, América Latina y el Imperio Otomano. Se pueden entonces distinguir como resumen, para los siglos XIX y XX, 3 grados de aseguramiento de los intereses de los hermanos mayores frente a los hermanos menores. 1. Dominación colonial, igual imperio formal. Las autoridades locales son sustituidas por extranjeros, por ejemplo, un sultán malayo por un gobernador británico.
El orden político precolonial deja de existir o al menos de funcionar sin obstáculos. Los representantes del poder colonial ejercen las funciones centrales de la autoridad, como la recaudación de impuestos, la justicia, la fuerza policial y militar. Todas las relaciones externas de los colonizados son monopolizadas por la potencia colonial. En todo lo demás se aplican las definiciones propuestas más atrás de colonia y colonialismo. 2. Control cuasi colonial, igual imperio informal. El Estado más débil permanece como una comunidad independiente con su propio sistema político. Puede conducir su propia política exterior además de regular por su cuenta los asuntos internos de rutina. No hay una administración colonial, pero sí a veces, especialmente en el campo de las finanzas, autoridades mixtas extranjeras propias, como el Departamento de Aduanas Marítimas en el Imperio Chino. Sin embargo, el Estado más débil solo es parcialmente soberano. El hermano mayor ha impuesto, como consecuencia de una presión aplicada selectivamente, diplomacia cañonera, privilegios reconocidos en tratados desiguales, cuyo contenido es sobre todo la protección de los extranjeros frente a la aplicación de las leyes propias mediante la jurisdicción consular y la extraterritorialidad, el reconocimiento de un régimen de libre comercio, bajos aranceles aduaneros o ausencia de jurisdicción aduanera, el derecho de estacionamiento de tropas extranjeras en las aguas territoriales y en bases concertadas terrestres. El hermano mayor es representado por cónsules, diplomáticos o asesores residentes, que aconsejan en la política interna, especialmente en las contiendas sucesorias, y confieren énfasis a sus consejos, si es preciso mediante la amenaza de intervención militar. En casos extremos, los funcionarios nativos son títeres sin voluntad. Normalmente tienen empero cierto margen de maniobra, a veces considerable. La élite colaboradora ideal, inevitablemente presente en el imperio informal, debe poseer suficiente legitimidad y capacidad de convicción para ser eficaz en la defensa de los intereses del hermano mayor. El imperio informal rara vez está motivado estratégicamente o por consideraciones de prestigio. Casi siempre es un medio para garantizar los intereses de importantes agentes económicos, comercio, inversión directa, bonos, que se defienden en general sin apoyo político. A diferencia del imperio formal, el imperio informal requiere una clara superioridad económica del hermano mayor. Debe tener la capacidad de penetración en las economías políticas extranjeras. A diferencia del imperio formal, en el que la dominación colonial sobre un determinado territorio es indivisible y exclusiva, en el caso del imperio informal puede haber varios hermanos mayores, que comparten el principio de puertas abiertas con igualdad de oportunidades para todos, o que se ponen de acuerdo en el reparto de las respectivas zonas de influencia. 3. Influencia determinante no colonial. Entre el hermano mayor y el hermano menor no hay en este caso ninguna relación de dominación colonial. Además, no hay derechos especiales codificados en contratos desiguales. La superioridad económica del socio estatalmente más fuerte o de sus instituciones privadas en el sector empresarial, por ejemplo, empresas multinacionales, o de su protección militar, le otorga no obstante posibilidades de intervención en la política de los socios más débiles que no poseen las de ese vecino normal. Este es un típico patrón de relaciones internacionales asimétricas en el mundo poscolonial. Imperialismo. El imperio británico de los siglos XIX y XX, y algunos otros imperios modernos podían ejercer por tanto en su área de influencia política y económica un efecto que iba más allá de su componente colonial en sentido estricto. En algunas partes del mundo ejercían un dominio colonial formal, en otras se conformaban con las posibilidades de control informal y la salvaguardia de sus intereses. Y a veces bastaba ser un vecino fuerte. El punto crucial es que en la mayoría de los casos se podían lograr resultados similares por diferentes vías. En cuanto a las consecuencias económicas de la presencia extranjera en un país lejano, en general no había gran diferencia en si se trataba de una colonia o de un estado cuasi colonial, solo nominalmente soberano, obligado a respetar determinados intereses económicos casi libremente y que por sí mismo no poseía casi ninguna influencia sobre las decisiones de política económica interior o exterior. Imperialismo es el término que resume todas las fuerzas y actividades que contribuyeron a la construcción y mantenimiento de tales imperios transcoloniales.
Al imperialismo corresponden también la voluntad y la capacidad de cada centro imperial para definir sus propios intereses de Estado-nación como imperiales y hacerlos respetar en la anarquía del sistema internacional. El imperialismo implica por tanto no solo una política colonial, sino una política mundial, para la que las colonias no son solo objetivos en sí mismas, sino también instrumentos en los juegos de poder globales. La idea tan acariciada por las grandes potencias desde el último tercio del siglo XIX de instituir la compensación del equilibrio de poder internacional, preferentemente intraeuropeo, mediante el intercambio de colonias, por ejemplo, las islas Heligoland por Zanzíbar, 1890, reconociendo las pretensiones geopolíticas de terceras potencias, poniendo al día sus propias reclamaciones coloniales, etc., era típicamente imperialista y ajena a un pensamiento colonialista, que considera que las colonias han sido adquiridas como algo confiado de forma permanente. El imperialismo es planeado y realizado por las cancillerías de Estado, los ministerios de Asuntos Exteriores y de la Guerra. El colonialismo, por las autoridades coloniales y los men on the spot. Esa política mundial cuajada de acontecimientos históricos debe verse no obstante siempre a la luz de la aparición de un sistema mundial de estados y en el marco de estructuras desiguales lentamente desarrolladas en la circulación económica entre los espacios geográficos del planeta. Imperialismo y colonialismo no son pues lo mismo. Frente a la tendencia a restringir el imperialismo a una época comprendida entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, en muchos sentidos es un concepto cargado con un significado más amplio. El colonialismo casi parece un caso especial. Eso se puede decir con buenas razones del Imperio Británico desde alrededor de 1780. Sin embargo, como el imperialismo implica la posibilidad de una percepción de los intereses a escala mundial y de una penetración capitalista, informalmente apoyada, en grandes áreas de actividad económica, la utilización del término para los primeros imperios coloniales modernos, que aún no contaban con ellas, es dudosa y solo cabría con la salvedad del imperialismo español. Solo Gran Bretaña y Estados Unidos han sido en algún momento potencias imperialistas en el sentido plenamente desarrollado, aunque en el caso de Estados Unidos se tratara, por supuesto, de un caso de imperialismo sin imperio colonial. Francia, Alemania, Rusia, o la Unión Soviética, y Japón fueron en diversos momentos portadoras del imperialismo en un sentido limitado. O bien no mantuvieron realmente una presencia mundial a largo plazo, o, como la Unión Soviética en el momento de apogeo de su fuerza militar, eran económicamente demasiado débiles para controlar economías lejanas. Los imperios coloniales sin imperialismo fueron la regla durante la primera fase de la expansión europea. Solo los Países Bajos en el siglo XVII podrían considerarse una excepción. Sin embargo, en los siglos XIX y XX, fueron precisamente los Países Bajos los que ilustraron de forma particularmente luminosa este caso. Entre las guerras mundiales fueron sin duda, después de Gran Bretaña y Francia, la tercera potencia colonial europea. Pero al mismo tiempo no eran, en modo alguno, una potencia imperialista. Carecían de ambiciones políticas y medios de poder a escala mundial, y de posibilidades de aparecer informalmente más allá de su propia colonia de Indonesia. Épocas del colonialismo. Problemas de una historia del colonialismo. Poco después de la Primera Guerra Mundial, el economista francés Arthur Girault llegó a la conclusión de que la mitad aproximadamente de la superficie terrestre correspondía a colonias de las potencias europeas. Más de 600 millones de personas, esto es, aproximadamente 2/5 partes de la población mundial, estaban sometidas al dominio colonial. 440 millones en Asia, 120 millones en África, 60 millones en Oceanía y 14 millones en América II. No era ningún proceso histórico unificado y lineal lo que había llevado, durante los 4 siglos transcurridos desde la conquista ibérica de América Central y del Sur, a esa difusión máxima en la historia mundial de las relaciones coloniales. No existe una historia única del colonialismo, sino una multitud de historias de colonialismos individuales. Durante mucho tiempo la historiografía se ha ocupado casi exclusivamente de la historia de los imperios coloniales nacionales. Tal punto de vista solo se puede mantener, no obstante, de forma limitada, por 4 razones.
Primera, no es necesario ser partidario de la teoría de una evolución en concordancia de fase de un sistema mundial moderno Immanuel Wallerstein, para reconocer que hay ciertos paralelismos y armonías en el desarrollo de los imperios coloniales. Por ejemplo, en el desarrollo de cada imperio colonial suena inevitablemente, en algún momento, la hora de los burócratas, el momento en que los conquistadores, los piratas y los pioneros del asentamiento de los primeros días son dominados o reemplazados por funcionarios, y en lugar del botín salvaje se impone la administración regular y la valorización programada de la correspondiente colonia. En segundo lugar, el colonialismo se había convertido en un factor importante en una historia más completa de las redes globales 3. Los imperios coloniales modernos hicieron más espaciosas las áreas de ejercicio del poder. Incluyeron diferentes partes del mundo en una amplia gama de espacios de interacción y comunicación. El dominio colonial promovió, y canalizó, la circulación de bienes de todo tipo por el mundo entero. Desde mercancías y capital hasta ideas y prácticas culturales, pasando por plantas, animales y enfermedades. Por último, pero no menos importante, los imperios coloniales a menudo se convirtieron en marco para la movilidad global de personas, tanto en sus variantes voluntarias, como la migración laboral, como en las involuntarias, como el exilio, la deportación, la trata de esclavos. 4. En tercer lugar, los imperios coloniales de los tiempos modernos no eran unidades herméticas aisladas. Las fronteras externas entre imperios a menudo eran permeables. Entre los poderes coloniales había transferencias, negociaciones e intercambios. Tampoco su personal en un lugar determinado era nacionalmente homogéneo. Tripulaciones navales, tropas coloniales y sociedades misioneras provenían de muchas nacionalidades. La clase de productores que dominaban en el siglo XVI y las islas azucareras del Caribe era, por su origen y su visión del mundo, paneuropea. 5. En condiciones de libre comercio, como las que se habían impuesto en el transcurso del siglo XIX en el mundo colonial, las relaciones de comercio e inversión atravesaban las fronteras políticas, de modo que antes de 1914 grandes capitales alemanes se habían invertido en el Imperio Británico y la expansión de Rusia en gran medida fue financiada por inversores franceses. Uno de los analistas más perspicaces del colonialismo, moderadamente adepto, ofreció esta fórmula. La colonización moderna no es una cuestión de personas, sino de capital, y el capital no conoce patria. 6. En cuarto lugar, y este es el punto más importante, la visión desde las atalayas de Madrid, Ámsterdam o Londres pasa por alto la continuidad de las experiencias de los colonizados. Estos podían cambiar a veces de amos coloniales, como pasó con los singaleses, que después de su primer encuentro con los portugueses conocieron a neerlandeses y británicos. O los filipinos, que después de la dominación española conocieron la estadounidense. Lo que quedaba igual, por debajo de eso, era la situación colonial. El inconfundible complejo de dominación, explotación y conflicto cultural en entidades políticas étnicamente heterogéneas surgidas por iniciativa de potencias externas. 7. El origen de los amos coloniales no carecía de importancia, pero esta era secundaria. Una historiografía colonial no eurocéntrica, por tanto, en lugar de la política de las potencias coloniales, debería tener como tema principal el auge y caída de formas sociales especiales, en concreto de las sociedades coloniales, por muy discutible que pueda ser el alcance del influjo del colonialismo sobre las regiones no europeas. La historiografía colonial más antigua daba por supuesto que la presencia de extranjeros era siempre el factor decisivo en la historia de un país colonizado, de modo que la historia de la India en el siglo XIX se ha escrito, en consecuencia, como la historia del poder británico en la India. Para casi cualquier otra colonia se pueden encontrar ejemplos similares. El motivo principal de tales representaciones es siempre la creación del orden sobre el caos, de la cultura sobre la naturaleza a partir de la enérgica intervención de los europeos armados del pensamiento racional y de sus buenas intenciones. 8. La temprana historiografía nacional en los pueblos poscoloniales del tercer mundo, amparada por los teóricos neomarxistas, a menudo retoma la tesis de la superioridad abrumadora de los colonialistas y se limita a invertir su valoración. Ahora es un colonialismo demonizado el supuesto responsable de todas las deficiencias en el desarrollo.
En una tercera fase, a continuación, historiadores del sur y algunos del norte acuerdan que el colonialismo fue, después de todo, un fenómeno marginal, y que desde el punto de vista de la larga perspectiva histórica no es más que una nota a pie de página en la historia de Asia, África y América. También es habitual exagerar cuando se habla con ese nivel de generalidad. Pero ahí se plantea la cuestión central del tema de la historia del colonialismo. Investigaciones especiales, muchas de ellas a partir de fuentes locales no provenientes de los amos coloniales, han sondeado la libertad de acción de los colonizados en determinadas situaciones coloniales. Una formulación del historiador nigeriano J.F. Adeojayi presenta un punto medio razonable entre la dramatización y la trivialización de los efectos de la dominación colonial. A pesar de que los europeos eran en general los amos de la situación colonial y disponían de la soberanía política así como del predominio cultural y económico, durante el periodo colonial no tenían el monopolio de la iniciativa 9. También cabe plantearse quién, cuándo y en qué condiciones mantuvo cada uno la iniciativa histórica. Esto coloca un signo de interrogación tras el esquema de acción-reacción establecido hace tanto tiempo, según el que siempre eran los representantes dinámicos de Occidente los que actuaban, mientras que los nativos locales se limitaban a reaccionar. En realidad, la situación colonial dibuja una lucha continua de todos los participantes sobre las posibilidades de acción. Entre los colonizados era siempre un combate sobre la dignidad humana. Remodelaciones coloniales. Una periodización. Una rejilla temporal, por tosca que sea, es un recurso indispensable para una orientación sobre la diversidad de colonialismos y los rasgos de la situación colonial durante los últimos 5 siglos. Ningún fenómeno histórico ha dado lugar a tantas interpretaciones y tan diferentes. Por eso, la mayoría de los historiadores de la expansión europea han renunciado prudentemente a los medios esquemáticos tan necesarios de la periodización explícita. Una periodización de ese tipo es tanto más difícil, cuanto menos fiable es la fuerza expresiva de los datos enciclopédicos sobre la fundación y adquisición de las colonias. Tales datos originales son a menudo eventos históricamente indiscutibles. Está por ejemplo garantizado, fuera de toda duda, que el 14 de julio de 1884 el comisario del Reich Gustav Nachtigal proclamó el protectorado alemán sobre la región de Camerún. ¿Pero qué nos dicen esos datos? Un ejemplo. El colonialismo neerlandés en Indonesia comienza, según la opinión convencional, con la fundación de la ciudad de Batavia, Yakarta, en 1619. El francés en Marruecos con la declaración del país como protectorado en 1912. Ambos países parecen pues pertenecer a periodos bastante diferentes de la historia colonial. Pero el intervalo temporal se reduce si se pregunta uno por el principio de un dominio práctico intensivo de las zonas del interior del país por fuerzas políticas y económicas exógenas, que cabe datar hacia 1830 tanto para Indonesia, más precisamente, Java, como para Marruecos, donde la toma del poder imperial fue el último paso de un largo proceso de penetración informal. En Indonesia se mantuvieron prácticamente incólumes y sin influencias externas grandes zonas del país hasta 2 siglos después de la llegada de los neerlandeses 10. La historia de los colonialismos no es pues solo, y ni siquiera principalmente, una historia de conquistas, adquisiciones e izado de banderas. Es una historia de la construcción lenta de estructuras de poder y formas sociales y de su extensión espacial, o lo contrario en el interior de territorios nominalmente reclamados. Más fuerte que los estados-nación asentados de Europa, que eran parecidamente gobernados, y en los que el poder del Estado estaba en principio presente en todas partes dentro de las fronteras del país, las colonias estaban a menudo marcadas por estructuras del tipo centro-periferia. Por todas partes había montañas y bosques, estepas y desiertos, que durante mucho tiempo para siempre quedaban fuera del control del centro. Territorios fronterizos difíciles de pacificar, regiones económicamente poco interesantes para el colonialista o terrenos baldíos, que sin embargo estaban a menudo poblados por gente local. El colonialismo francés tenía un aspecto diferente en Argel que en el Atlas, el español no era el mismo en el centro de México que en el Yucatán. En general, es decir, dentro de los imperios, se encontraban diferencias similares entre posesiones importantes y regiones remotas.
Había todo un mundo de distancia entre un virrey de la India y un gobernador de la Honduras británica, Belice. En tales imperial backwaters se mantenían formas antiguas de colonialismo que en otros lugares ya habían desaparecido. Hay pues muchas dificultades para una periodización de la experiencia colonial. La diversidad espacial, la extraordinaria multiplicidad de las culturas colonizadas, la pluralidad de las potencias coloniales y de las formas de dominación y de colonización, así como las distancias y los desplazamientos entre núcleos y márgenes. A continuación distinguiremos 6 periodos por sus remodelaciones coloniales de la continuidad de la expansión histórica moderna. Los aspectos más amplios, no coloniales, del desarrollo del sistema mundo moderno son solo esbozados como fondo. 1. 1520-1570. Construcción del sistema colonial español. Ya antes de las conquistas en América, 1521 del Imperio Azteca, 1533 del Imperio Inca, algunos experimentos europeos en ultramar anticipaban elementos de un futuro colonialismo territorial. Venecia en el Mediterráneo oriental, Portugal en la costa de Guinea o España en las Islas Canarias. En las primeras décadas del siglo SV, no obstante, se produjo, como consecuencia de circunstancias que nadie había podido prever, la bifurcación simultánea de la expansión europea en un proyecto comercial, como lo llamó Adam Smith en 1776, en el Océano Índico y un proyecto de conquista en América 11. El comercio europeo en Asia fue desde el principio, alrededor de 1505, un comercio armado. Tanto los portugueses en la época de su supremacía comercial como los neerlandeses, que despegaron en torno a 1620, y finalmente también los británicos, que desde 1740 aproximadamente se convirtieron en la principal potencia comercial europea en los mares de Oriente, se manifestaron como guerreros mercantes en sus relaciones comerciales asiáticas, que solo lograron imponer paulatinamente. Durante un tiempo fundaron y defendieron bases costeras fortificadas, que solo en unos pocos casos se desarrollaron antes del último tercio del siglo XVIII, hasta convertirse en un dominio colonial territorial. En Ceilán, en Java Occidental y en el centro de la isla filipina de Luzón. Más de 2 siglos y medio después de las primeras exploraciones de Vasco da Gama, no había todavía en Asia ningún otro dominio colonial europeo sobre una población significativa. Algo tenían en común los avances europeos en el Viejo y en el Nuevo Mundo. En ambos casos se emplearon y desarrollaron procedimientos avanzados de organización burocrática. En Oriente fueron las compañías de las Indias Orientales, especialmente la neerlandesa y la británica, que se convirtieron en aparatos gigantescos en la cima de su eficiencia como organizaciones modernas del mundo. En Occidente la corona española se vio, como resultado del rápido colapso de los imperios azteca e inca, ante retos inesperados. Hasta aquel momento, nos dice el historiador Sir John Eliot, nunca se había visto una sociedad europea ante una tarea administrativa de tal magnitud y complejidad. 12. Las conquistas de México y Perú fueron realizadas en gran medida bajo el impulso caballeresco feudal de la Reconquista, esto es, la lucha contra los moros españoles, por lo que la construcción de una administración territorial colonial, que al principio era esencialmente un instrumento estatal de domesticación al servicio de conquistadores y colonos, solo se podía basar en modelos medievales. El resultado fue una masa sin precedentes de prácticas jurídicas de dominación y un gobierno mediante papeles que la historia europea no había conocido hasta entonces. 13. Aunque no se debe sobreestimar el carácter racional de la burocracia colonial española, sobre todo más allá de su momento de máximo esplendor en el siglo XVI, su construcción fue, se mire como se mire, un logro notable, cuyas estructuras de poder, establecidas antes de 1570, duraron en sus rasgos fundamentales más de 2 siglos. 2. 1630-1680. Establecimiento de las bases de la economía de plantaciones en el Caribe. Una segunda innovación en el siglo XVI en Iberoamérica, con un prometedor futuro, fue la integración de las comarcas colonizadas en la estructura comercial intercontinental, como productoras para la exportación.
América fue mucho antes que Asia, como ha explicado Immanuel Wallerstein, la primera periferia en ultramar de la economía mundo europea, es decir, un espacio complementario dependiente que le atribuía, en la división del trabajo a escala mundial, la función de la generación de los metales preciosos y productos agrícolas tropicales. 14. Había dos cosas decisivas a ese respecto. 1. La creación de los sectores manufactureros orientados a la exportación, y los europeos no se limitaron a apoderarse simplemente de fuentes ya existentes de materias primas y productos terminados, como hicieron típicamente en Asia, y 2. Con ese propósito, introdujeron o perfeccionaron formas de trabajo forzado. Se puede poner como ejemplo la minería de la plata boliviana e incluso, más claramente, la producción de azúcar en el Brasil portugués, descubierto en 1500 y que después de un periodo inicial de comercio de factorías, desde la década de 1530 fue colonizado gradualmente por europeos. Desde 1570 se propagó allí la forma empresarial de la plantación, en la que esclavos importados de África generaban productos para el mercado europeo. La expansión de neerlandeses, británicos y franceses en el Caribe antes dominado por España tuvo como causas originarias las rivalidades entre las potencias europeas, pero sobre todo el deseo de emular el éxito de la industria azucarera. 15. Los neerlandeses, que desde 1637 hasta 1654 poseyeron una colonia en el norte de Brasil, Pernambuco, llevaron desde allí la revolución azucarera a las Antillas. En el Caribe la colonización también comenzó con una fase salvaje. La piratería dominante al principio se contuvo no obstante a partir de la década de 1640, cuando las mayores islas quedaron en manos de los británicos, Barbados en 1627, Jamaica en 1655, o los franceses, Guadalupe y Martinica en 1635, Saint-Domingue la mitad occidental de la isla llamada Hispaniola en 1664. Solo en Cuba se mantuvieron firmes los españoles. En todas las islas se crearon plantaciones, y alrededor de 1680 ya estaban establecidas sus estructuras técnicas y sociales. Hasta 1700 se transportaron por la fuerza al Caribe no español unos 450.000 africanos, y unos 600.000 a Brasil. En el siglo XVIII fueron las islas británicas, francesas y neerlandesas del Caribe las mayores importadoras de esclavos, unos 3.300.000, 16. Las mercancías coloniales producidas por esclavos dominaron el comercio mundial del siglo XVIII. Jamaica y Saint-Domingue eran entonces, con diferencia, las posesiones tropicales más productivas de sus metrópolis. Saint-Domingue, el mayor productor de azúcar y café del mundo, debía de producir en torno a 1780 más riqueza que todo el resto de Hispanoamérica. 17. Antes del sistema fabril mecanizado de la revolución industrial, puede que la plantación de esclavos americana fuera la forma económicamente más eficiente de producción de mercancías a gran escala. Al mismo tiempo las sociedades coloniales del Caribe, como artefactos recién surgidos del entorno despoblado, eran el experimento de ingeniería social más radical de la época. El punto más avanzado del colonialismo mundial entre mediados del siglo XVII y finales del XVI eran las Indias Occidentales. 3. 1760-1830. Inicios de la dominación territorial europea en Asia. Esas décadas constituyeron un periodo de desplazamientos de fuerzas y cambios estructurales globales sin precedentes. Tanto en la América española como en la británica las mayores exigencias de la metrópoli provocaron esfuerzos independentistas exitosos de las élites coloniales de origen europeo. Sin embargo, la formación de nuevos estados nacionales no cambió drásticamente la forma en que se integraban esas áreas en la economía global. Muy distinta fue la revolución de los esclavos en Saint-Domingue, que en 1804 llevó a la fundación del Estado de Haití, así como en la eliminación gradual de la trata de esclavos y de la esclavitud que acabó poniendo fin en la región atlántica a la edad de oro de los intereses azucareros de las Indias Occidentales. A diferencia de España y Francia, Gran Bretaña pudo compensar sus pérdidas coloniales. No solo su industrialización, sino también el establecimiento de un estado fiscal militar 18, le permitieron realizar una intervención militar mundial.
La Guerra de los 7 Años, que cabe considerar como la Primera Guerra Mundial, llevó al colapso de las posiciones francesas en Canadá y en la India 19. La expedición de Bonaparte a Egipto en 1798 tuvo notables efectos en el mundo musulmán, pero no trajo consigo la fundación de un nuevo imperio francés en Oriente, algo que no comenzó en realidad hasta la ocupación de Argel en 1830. De la competición marítima con Francia durante la segunda era de los descubrimientos solo Reino Unido obtuvo ganancias territoriales dignas de mención. Desde 1788 se fue asentando una población colonial en Australia, al principio como colonia penal. La conquista y colonización de Nueva Zelanda, que James Cook había reclamado en la década de 1770 para la corona británica, no comenzó hasta 1840. La novedad colonial más importante de la época fue la obtención de la posición predominante británica en la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales se había constituido al principio como red de bases portuarias comerciales, interfiriendo luego cada vez más en la política interna de la India, en la fase de declive del imperio mogul, en los antagonismos que enfrentaban a diversos príncipes regionales. A diferencia de los españoles en América Central, al principio los británicos no tenían en la India planes de conquista, y mucho menos de misión religiosa evangelizadora. Hasta mediados de siglo también estaban muy lejos de una ventaja militar decisiva sobre los estados indios. En Bengala, donde se concentraban cada vez más los intereses comerciales británicos, se había llegado a una componenda con el príncipe regional o Nawab que, en principio, parecía satisfacer a ambas partes. Solo el colapso de esa colaboración como consecuencia de diversas causas planteó la idea de la dominación territorial. En 1755 Robert Clive, el futuro conquistador de Bengala, expresó lo que hasta entonces era impensable. Debemos convertirnos en el propio Nawab 20. A partir de entonces los británicos desarrollaron dentro del sistema estatal policéntrico indio una estrategia de sometimiento, aunque se fuera realizando paulatinamente, atravesando fases de estancamiento y de consolidación. Al final del periodo colonial, en 1947, se mantenían cientos de estados principescos supuestamente autónomos, pero en 1818 los británicos podían ya considerarse como poder supremo, con una supremacía indiscutible en el subcontinente. La Compañía Británica de las Indias Orientales continuó desempeñando su doble papel como empresa de negocios y poder estatal. Bajo la supervisión constante y cada vez más estrecha del gobierno de Londres, unió a la expansión militar de su dominación una construcción imperial interna que, dicho esquemáticamente, comprendía una secuencia específica de pasos. 1. Obtención de un monopolio comercial eficaz. 2. Afianzamiento de un dominio militar y desarme de los poderes locales subordinados. 3. Ratificación de los ingresos fiscales. 4. Estabilización mediante normas legales integrales y construcción de una administración burocrática. Y 5. Intervenciones con propuestas de reforma en la sociedad indígena. Esta quinta etapa se alcanzó a principios de la década de 1830, con la que no solo comenzó la era del dominio europeo sobre las sociedades asiáticas de alta cultura, sino que se creó el prototipo de una colonia de control sin asentamiento de colonos, modelo para la expansión británica en otras regiones de Asia y África. 4. 1830-1900. Nueva formación de colonias en el Viejo Mundo. La época entre 1830 y 1880 no fue un intervalo de sosiego total en la historia de la expansión europea. Solo el otrora rico Caribe se convirtió en un rincón desplazado o olvidado del mundo XXI. Como signo del imperialismo de libre comercio, los europeos obligaron a China, Japón, Siam, Tailandia, y en mayor medida que antes al Imperio Otomano, así como Egipto, independizado de hecho, a abrir sus economías. Se les impusieron las restricciones de soberanía características del Imperio Informal 22. La Latinoamérica ya no colonial y el África Occidental liberada del tráfico de esclavos pero todavía no colonizada, se insertaron más profundamente en la economía mundial como productoras para la exportación. En Java, la isla principal de las Indias neerlandesas, comenzó después de 1830 la intervención colonial directa en el uso de la tierra. Las islas exteriores de Indonesia fueron sometidas gradualmente en los años siguientes.
El sudeste asiático continental fue asediado por las potencias imperialistas desde alrededor de 1820. Primero cayeron en manos extranjeras las tierras bajas costeras. En 1852, 1853, la Baja Birmania con Rangún, en 1857 Cochinchina con Saigón. Alrededor de 1870 eran ya claramente visibles los límites coloniales posteriores. Durante todo ese periodo el imperio zarista invadió militarmente el Cáucaso y Asia Central, y con medios más diplomáticos el Lejano Oriente. Así se agudizó cada vez más la larga Guerra Fría entre las dos principales potencias imperialistas en Asia, Rusia y Gran Bretaña, el llamado Gran Juego. Aunque esas continuidades en la conquista europea del mundo y muchas conexiones entre la diplomacia europea clásica y las del alto imperialismo hablan en su favor, hacia 1870, 1880 se puede hablar de un hiato entre dos fases. La mayoría de las razones para esto se encuentra en el entorno imperialista más amplio del colonialismo, es decir, en los cambios estructurales de la economía y el sistema interestatal mundiales. Visto desde la historia colonial, el acontecimiento decisivo determinante de las dos últimas décadas del siglo XIX es la ocupación europea de África. Un proceso único de expropiación de todo un continente. La palabra clave al respecto es el reparto de África. En vísperas de ese proceso solo había dos grandes áreas de colonización europea en el continente. Sudáfrica, desde 1652, y Argelia, desde 1830, a las que se podían añadir algunas contribuciones selectivas de los portugueses, Angola, Mozambique, franceses, Senegal, y británicos, Sierra Leona, Lagos. En total vivían entonces hacia 1870 en Argelia y Sudáfrica, incluidas las dos repúblicas Boer, alrededor de 245.000 blancos 23. A la ocupación de África en el último cuarto de siglo pertenece también la expansión de esos núcleos de colonización en el norte y en el sur. El descubrimiento de depósitos de diamantes en 1867 y de vetas de oro en 1886 desencadenó un desarrollo que convirtió Sudáfrica en un centro de crecimiento capitalista, un imán para el capital internacional, que transformó y al mismo tiempo consolidó la dominación blanca 24. En Argelia se produjo en esa misma época, aunque en condiciones casi puramente agrarias, un resultado similar como consecuencia de grandes transferencias de tierras de la población indígena a la cantidad rápidamente creciente de colonos asentados. El auténtico reparto de África en el periodo comprendido entre la ocupación de Túnez por los franceses en 1881 y la de Egipto por los británicos en 1882, como inicio, y la Guerra de los Bóers en 1899-1902 como final, fue al principio un proceso más bien simbólico. Mediante acuerdos recíprocos, las grandes potencias europeas se comprometieron al reconocimiento mutuo de las colonias, protectorados y esferas de influencia. La Paper Partition se convirtió, lenta y fragmentariamente, en Partition on the Ground, en ocupación efectiva. Se establecieron entonces fronteras que han permanecido hasta hoy como tales para los estados-nación africanos independientes. El llamado reparto de su continente significó a menudo para los africanos la separación entre grupos que habían compartido tradiciones durante siglos, y muchas otras veces lo contrario. Un acto imprudente de fusión política entre más de 10.000 unidades políticas reducidas a unas 40-25. En el norte de África Islámico en particular, Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia, y también en partes de Asia, Vietnam, Corea, Birmania, el colonialismo dio lugar a una formación compleja de estados independientes. A ese respecto se percibía como particularmente ilegítimo el dominio colonial. 5. 1900-1930. Desarrollo de las economías exportadoras coloniales. Aunque la era del imperialismo acabó en muchos sentidos en 1914, los pueblos colonizados no lo experimentaron así en un principio. Solo en Egipto se produjo una retirada limitada del poder colonial en el periodo de posguerra, compensada por un nuevo empuje colonizador. La subordinación de las antiguas provincias árabes del Imperio Otomano al dominio francés, Siria, Líbano, y británico, Palestina, Transjordania, Irak.
Además, ninguna de las antiguas posesiones del Imperio alemán alcanzó la independencia. Simplemente cambiaron de amo colonial. Todo esto ocurrió bajo la fórmula legal de los mandatos de la recién formada Sociedad de Naciones y el compromiso de los mandatarios a una rendición de cuentas pública. Como obstinada actuación educativa hacia los pueblos todavía inmaduros fuera de Europa, pueblos que bajo las duras condiciones del mundo moderno aún no son capaces de acceder a la independencia. 26, un colonialismo suave debía prolongarse hasta que un futuro indefinido lo hiciera innecesario. 27. La retórica benevolente de 1919, en la tradición del imperialismo liberal de antes de la guerra, no podía sin embargo encubrir las realidades coloniales. Muy poco era lo que había cambiado en las posiciones fundamentales de las grandes potencias blancas, como demuestra mejor que nada el hecho de que la gran potencia de color japonesa fracasara en su petición de inclusión de una cláusula sobre la igualdad racial en el Tratado de Constitución de la Sociedad de Naciones. 28. El propio Japón practicaba por lo demás en Taiwán, en Corea y más tarde en China un colonialismo muy rígido, en cuyo repertorio de justificaciones no faltaban tonos racistas. Especialmente rico en consecuencias fue el establecimiento de mandatos en el Próximo Oriente. El dominio turco no había sido en general demasiado severo para los pueblos de la región. No era tampoco percibido necesariamente como un dominio extranjero. Las élites políticas de esas naciones tampoco entendían por qué no debían gobernarse a sí mismas. En Siria se constituyó desde octubre de 1918 un gobierno nacional que pretendía proclamar su propio Estado, algo que impidió el desembarco francés, autorizado por la Sociedad de Naciones, en julio de 1920. Dado que los franceses y británicos, inspirados por sus propias ilusiones imperialistas en el mundo árabe, no mostraron ningún respeto por las aspiraciones y sentimientos regionales y se dejaron llevar por sus propios intereses egoístas, nunca podrían haber obtenido la legitimidad que ostentaba el sultán turco. 29. A una explosiva zona conflictiva en el Imperio Británico, todavía más amenazado entonces por el independentismo indio, se sumó en la década de los 30 del pasado siglo el mandato de Palestina. El mundo colonial alcanzó su máxima expansión histórica en la década de los 20 del siglo XX. La ampliación en extensión del colonialismo correspondió a su intensificación, que ya había comenzado en muchas zonas alrededor del cambio de siglo. Las potencias coloniales trataron de sistematizar, codificar con método, e incluso de ratificar el carácter científico de sus administraciones. Tras la fase de un imperialismo combatiente, debía llegar ahora de un disfrute pacífico de los frutos coloniales. El fin del sistema colonial era inimaginable para la mayoría de los políticos metropolitanos, y para la opinión pública más entusiasta con la propaganda del imperio. Los magníficos edificios e instalaciones urbanas que ahora surgían en todas partes en el mundo colonial estaban obviamente pensados para la eternidad. Fue en aquel momento cuando se emprendió el desarrollo infraestructural de muchas áreas coloniales. A la época de la construcción de las grandes vías ferroviarias le siguió la de las autopistas para los automóviles. Con ello cambió la logística de la seguridad colonial. Ahora las fuerzas de seguridad podrían ser transportadas más rápidamente y de forma más flexible a los puntos problemáticos. Adicionalmente mejoraron y se abarataron las nuevas posibilidades técnicas de vigilancia aérea. Los movimientos de resistencia podían ser ahora controlados y atacados desde el aire. 30. Por otra parte, la circulación de camiones hacía accesibles las zonas más remotas y establecía al mismo tiempo las bases para la constitución de empresas de transporte locales. La característica quizá más importante del periodo entre el final del reparto del mundo en torno al cambio de siglo y el comienzo de la crisis económica mundial de 1929 fue la expansión de la economía exportadora colonial. 31. Se desarrollaron nuevos sectores y se expandieron hacia el interior los enclaves existentes de producción para la exportación. Las corporaciones europeas de nuevo tamaño y poder, por ejemplo, Lever Brothers / Unilever, se apoderaron de una parte considerable del comercio exterior. Algunas áreas, tales como la producción de cobre en el Congo belga o la producción de petróleo en Irak, permanecían, como antes los negocios de oro y diamantes en Sudáfrica, bajo el control de grandes empresas.
En Asia se desarrolló un tipo de sociedades coloniales totalmente acordes con la producción capitalista para la exportación, especialmente llamativa en las posesiones británicas de Ceilán y Malasia y en la isla de Taiwán dominada por los japoneses. La Gran Depresión de la década de los 30 del siglo XX interrumpió casi en todas partes el auge de las exportaciones. Hizo dramáticamente evidente el nuevo nivel de dependencia externa de los países periféricos, tanto de los formalmente dominados como los informalmente controlados. 6. 1945-1960. La segunda ocupación colonial de África. La época posterior a la Segunda Guerra Mundial no aparece bajo el signo de la recomposición colonial, sino de la descolonización, con lo que se alude a lo que propiamente habría que llamar tercera oleada de deconstrucción de la dominación colonial 32. La primera descolonización sería entonces la emancipación nacional de la mayoría de las posesiones europeas en el Nuevo Mundo entre 1776 y 1825. La segunda, la lenta transformación iniciada en Canadá en 1839 de las colonias de asentamiento del tipo neoinglés en estados de hecho autónomos, dominios como se conocían comúnmente desde 1907, dentro del Imperio Británico. Constitucionalmente, este proceso fue completado por el Estatuto de Westminster de 1931, por el que Canadá, Australia y Nueva Zelanda podían llegar a ser tan soberanos como desearan 33. No está del todo claro cuándo comenzó la tercera descolonización. Se podría considerar la aplicación en 1922 de la Home Rule en Irlanda, que fue durante siglos algo así como una colonia inglesa, como el primer gran acto de liberación colonial del siglo XX. La emancipación del mundo de color entró oficialmente en la agenda histórica cuando el Congreso estadounidense aceptó en 1933 que Filipinas sería independiente al cabo de un periodo de transición de 10 años. La Guerra del Pacífico iniciada por Japón frustró ese cronograma, pero aceleró el final de los imperios coloniales en Asia. El imperio japonés colapsó en 1945. Después de Irak, 1932, se abrogaron entre 1944 y 1948 los restantes mandatos de las Naciones Unidas/ONU, aunque los países en cuestión, excepto Israel, todavía estaban lejos de una libertad de acción soberana efectiva. Las colonias estadounidenses, neerlandesas y británicas en Asia, con la excepción de Malasia y Singapur, obtuvieron su independencia antes de 1949. Pero para la Indochina francesa la independencia nominal reconocida en 1954 solo significó el comienzo de una fase de nuevas intervenciones que no acabó hasta la derrota y retirada de las tropas estadounidenses en 1975. La descolonización de África comenzó con la retirada italiana de Libia en 1951. En 1956 la crisis de Suez condujo al colapso de los privilegios militares y los intereses económicos que Gran Bretaña había conservado en Egipto. Entre ese año y 1964 se independizó la mayor parte de África. Portugal pudo mantener sus colonias hasta 1974-1975. En Rhodesia/Zimbabue los colonos blancos declararon unilateralmente su independencia de la corona británica en 1965. Hasta 1980 no se llegó a un gobierno de mayoría nativa. Ese proceso terminó con la transición de Sudáfrica a la democracia en 1994. La descolonización puede parecer retrospectivamente como un desmoronamiento de los dominios en un proceso imparable, pero para muchos contemporáneos no fue así en absoluto. Los estrategas del Imperio Británico se sobrepusieron con relativa facilidad a la pérdida de la joya de la corona india, que la antigua potencia colonial consiguió mantener estrechamente vinculada a su órbita económica después de 1947. Hasta la crisis de Suez de 1956 se habían depositado grandes esperanzas en la consolidación del imperio informal en el Oriente Medio y Próximo. Después quedaba al menos África, a la que se había prestado, también desde el lado francés, una inmensa atención desde la década de los 40 del pasado siglo. Se puede hablar a este respecto de una última fase de reconstrucción colonial interna.
Hasta 1945 África nunca había sido tan importante para las potencias europeas como en la década y media posterior, especialmente, en un sentido estrictamente económico, para la potencia colonial más antigua de África, Portugal. En Francia, como en Gran Bretaña, se optó por primera vez por un colonialismo desarrollista a base de grandes inversiones públicas sin reparar en gastos, que debía aportar beneficios directos a las metrópolis y a los africanos la madurez necesaria para una próxima independencia. Para el África británica se habló incluso de una segunda ocupación colonial, una inflación sin par de la burocracia colonial y una expansión sin precedentes de la actividad estatal, también en problemas locales. Nunca antes habían estado tantos africanos en un contacto tan directo con representantes de la potencia colonial como en los últimos años del Imperio 34. Precisamente ese tardío esfuerzo colonial provocó el desmoronamiento de todo el sistema, dado que las promesas de desarrollo despertaron en muchos africanos expectativas que nunca se podrían cumplir, sobre todo porque los apuros económicos de Reino Unido parecían justificar de nuevo que las decisiones de política comercial y monetaria corrieran a expensas de las colonias 35. Por otra parte, esa última fase del colonialismo desarrollista dejó profundas huellas que sobrevivieron a la conclusión de la dominación colonial formal.